todos, bueno, estoy con la misma ropa que en el otro vídeo, pero solo era para deciros así rápidamente que os he hecho una segunda parte, por así decirlo, de un review más la demostración de mis correctores en el ojo. En la mitad de la cara he puesto el corrector y en la otra mitad pues no me he puesto nada para que veáis la diferencia. Lo he puesto en voz en off y nada, si os gusta, dadle a me gusta, suscribiros a mi Instagram, a mi canal, os dejo con el vídeo rápidamente y bueno, pues ya me comentáis si queréis más vídeo de este o qué tipo de vídeos os gustaría ver. Un besazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme, chao. El primer corrector que os enseño es el Shape Tape de Tarte. El tono que estoy utilizando ahora es el Tape Neutral. Ahora mismo en MAC soy en W13 y este corrector me queda un poquito claro. Se me adapta bien al tono de la piel si lo difumino mucho, pero me va claro. Por lo que me he pedido el tono Like Sand, que está en camino, y otro más claro para maquillar. Ahora mismo lo estoy aplicando con una esponjita. Es un corrector que admite varias capas. Si lo aplicáis con una brocha tendrá mayor cobertura. Es un corrector de textura ligera pero de cobertura muy alta. No es un corrector que sea hidratante, por lo tanto para pieles secas o para pieles maduras se le pueden marcar bien las líneas de expresión, o sea, más las líneas de expresión. Así que aplicar una buena hidratante o un buen contorno de ojos antes. Como veis, también cubre muy bien el granito. Otro corrector que os enseño es el Perfect Stay de Astor, 24 horas. El tono que estoy usando es el 002 Sand. Me va un poquito oscuro, el mío sería uno más claro, lo que pasa es que me lo regalaron y no lo pude descambiar. Es un corrector que la textura que tiene es media, baja quizá, es para igualar el tono del párpado y de la ojera. Lo recomiendo para el día a día. No es un corrector de cobertura muy alta, pero tampoco es una cobertura baja. Es un corrector normalito para diario. Si queréis podéis usar un precorrector debajo para que se elimine el tono oscuro de la ojera y hará mejor su efecto. Ahí, como veis, tengo el granito cubierto un poquito de antes, me lo he quitado. Y bueno, para que veáis cómo cubre este corrector. Otro corrector que os voy a enseñar es este de aquí de Dorleac. No es un corrector que yo comprara. El tono es el 1. Os explico, no es un corrector que yo comprara, ya que cuando estudié el curso de maquillaje y caracterización te venía en el kit para maquillar. Es un corrector bastante normalito. Creo que el envase cunde muy poco. No es un corrector que yo me compraría. Pero bueno, lo tengo ahí para gastarlo o para el día a día, pues es lo que hay. La cobertura es una cobertura media, no es una cobertura demasiado alta, ya os digo, es algo que es normalito. Aparte, tampoco es una marca Dorleac que esté entre las más famosas de correctores o que esté en alza ahora mismo. Ahí veis cómo me cubre el granito. Y bueno, ya os digo que es un corrector bastante normalito. Este corrector de aquí es el famosísimo Fit Me de Maybelline. El tono que tengo es el 15. Es un corrector que es famoso porque es muy hidratante, por lo que para pieles secas y para pieles maduras va muy bien porque no marcan apenas la línea de expresión. Es muy hidratante, pero la cobertura no es muy alta. Este corrector le recomiendo para chicas que tengan la ojera poco marcada o para gente que tenga la ojera marcada pero hayan usado un precorrector antes. No corrige demasiado bien, simplemente es una textura muy buena que sirve para hidratar muy bien la zona y ya os digo que lo usaría con un precorrector debajo. Este corrector de aquí es el Liquid Camouflage de Catrice, es el 005 Light Natural. Tengo dos, este y el 10. Es un corrector que es muy bueno, la textura es ligera, no es hidratante, pero es bastante cubriente. Tiene una cobertura media alta, no es tan cubriente como el Shape Tape, pero tampoco es poco cubriente como el de Fit Me.
Tenéis que hidratar bastante bien la zona con los correctores de cobertura alta, ya que puede resecar bastante la zona y marcaros más las líneas de expresión. La cobertura es muy buena, es un corrector que es bastante barato, si no me equivoco vale unos 3,99 euros, no llega a 4 euros. He usado muchos y para diario me parece que es una opción buenísima si no queréis gastaros en un corrector, por ejemplo, como los de Tarte o firmas o marcas más altas. Este de aquí es el mismo, es el Liquid Camouflage de Catrice, el tono 010 Porcelain. Tengo los dos tonos porque cuando fui a comprar me hacía falta y no había mi tono, que es el más claro, porque esos correctores volaban cuando yo trabajaba en la perfumería. El tono es un tono que es más rosado. En general todos los de Catrice son correctores bastante claros. Uno de los defectos que tiene esta firma es que no hace tonos para chicas con pieles más oscuras, para chicas con pieles morenas, son bastante claros. Pero un truquito es que lo podéis usar con una base un poco más oscura o con unas gotas oscurecedoras. Así podéis obtener la cobertura del corrector, pero con ese truquillo podéis obtener vuestro tono. Este corrector de aquí es el Full Cover de Makeup Forever. El tono que yo tengo es el 3. Lo compré cuando yo tenía un NW20 en MAC. Ahora uso un NW13, por lo que no me ilumina tanto y me va más oscuro. Pero es un corrector buenísimo, tiene una cobertura altísima. No necesitáis apenas cantidad para unificar y para corregir la ojera. Hay veces que pienso que si podéis, invirtáis en un corrector de gama alta que sea bueno, porque con muy poco producto cubrís mucho y os funde muchísimo. Mirad a mí, compré ese en su momento y he bajado 2 tonos mi tono de piel y aún así sigo teniendo y lo estoy amortizando muchísimo. Así que os recomiendo que si podéis invirtáis en un buen corrector. Este corrector de aquí es un corrector iluminador. Este es el Steel Lauder Double Wear, el tono 1 Extra Light, el BB Brush on Grow BB Highlighter. Estaba entre este o el Touch Eclat de Saint Laurent, que es uno de los más conocidos, pero me gustó este porque aparte de iluminar y despejar la zona de la ojera, era con mayor cobertura y podía servir no solo como corrector iluminador para poner en la ojera o en el hueco de la ojera, sino como un corrector normal, ya que la cobertura es muy alta y me pareció muchísimo mejor para mi gusto que el Touch Eclat de Yves Saint Laurent. Este de aquí es el Catrice Camouflage Cream Wake Up Effect. Es el tono salmón o naranja, más bien salmón. Es una textura en crema, por lo que las texturas en cremas, al ser más densas y más cubrientes, también si no son muy ligeras, pueden marcar más la zona de la ojera, los pliegues y resecar. Lo podéis usar tanto solo, porque el pigmento salmón se funde muy bien y se neutraliza con el tono violeta y azul de vuestra ojera. Lo podéis mezclar con vuestro corrector normal o lo podéis usar de precorrector y luego aplicar vuestro corrector para unificar el tono del párpado. Pero ya os digo, del párpado no de la ojera, que solo no hay ningún problema y va muy bien. Este de aquí es el Under Eye Concealer Brightening de Becca. Bueno, Under Eye Brightening Concealer de Becca. Es como el de Catrice, tanto el de Catrice como el de Kryolan como este hacen el mismo efecto. La textura es muchísimo más cremosa, por lo que no se mete tanto en los pliegues, pero al ser más cremosa también
pierde un poco de la cobertura. Me gusta el acabado, lo único que se pierde antes. Si queréis que os dure más, yo os recomiendo más el de Catrice que este, aparte de que el precio es muy diferente. No lo pongo en el granito porque al ser un precorrector, por así decirlo, para dar luminosidad, no cumple la función de corregir granitos. Esta torre de correctores de aquí es de la línea LA Colors. Es una marca profesional de maquillaje para teatro. Lo tengo por cuando estudié en la academia. Tiene uno naranja, uno verde, uno beige claro y uno beige oscuro para corregir. Son correctores que son quizá un poco secos para mi gusto. La cobertura es media, ni muy baja ni muy alta. Aquí en este caso estoy usando el beige claro, que es mi tono, con el tono naranja o salmón. Así lo que hace es el tono salmón neutraliza el tono azul o violeta y el tono beige iguala. Así no tengo que aplicarlo antes uno y luego después el otro. Aplicándolo a la vez consigo el resultado que quiero. Aquí estoy usando los mismos correctores, pero solo el tono beige. Como vais a ver, cuando lo aplico, al no llevar el tono salmón, al no haberlo mezclado, se deja traslucir un poco mi ojera, por lo tanto, al no precorregirla antes, la ojera es un poco más grisácea que si le hubiera añadido el tono salmón. El siguiente corrector es de la misma torre, este es en color verde, lo que hace es neutralizar las rojeces. Es un tono que no es demasiado vivo, se funde muy bien con el color de la piel, lo que pasa es que no tiene una cobertura muy alta. Lo podéis aplicar solo y luego la base de maquillaje, lo podéis mezclar con la base de maquillaje y lo rojo neutraliza el tono. Lo verde neutraliza el tono rojo del granito. Lo podéis usar así o lo podéis usar para los rojeces de vuestro rostro como un primer. El siguiente que os muestro es este de Catrice, Camouflage Cream, el Anti-Red. Hace la misma función que el corrector que os he enseñado anteriormente, la misma que el verde de Kryolan. Es un verde más vivo que el de Kryolan que os enseñé en el vídeo anterior, que lo podéis echar un vistazo si queréis. Pero neutraliza muy bien, la textura es más cremosa, cubre mejor que el otro, ya que el otro era más seco, el anterior que os he mostrado. Y bueno, ahí veis cómo neutraliza el tono y la cobertura es muchísimo mayor que el de la torre de correctores que os he contado. Aunque también lo tenéis que disimular un poquito más, porque es un verde más vivo, más cantoso. Por último, el corrector que os enseño en este vídeo es el Catrice Camouflage Cream, el tono 010 Ivory. Tenéis este tono y tenéis uno un poco más oscuro, si no me equivoco es el 020. Es muy bueno, lo podéis usar con el Wake Up Effect. Como he usado la torre de correctores, lo podéis usar solo. A mí este corrector me recuerda muchísimo al Studio Finish de MAC, pero muchísimo, en cobertura, en duración y muchísimo más barato. Ya os digo, lo podéis usar solo, mezclado con un precorrector salmón o usando el precorrector y luego añadir este
aplicar este, aunque bueno, para esto yo personalmente recomiendo uno de textura líquida o más ligera. Bueno, chicos y chicas, os recuerdo que mi Instagram es Oridelicious, por si me queréis seguir por ahí. Muchísimas gracias por verme, darle a like si os gusta y suscribiros a mi canal. Adiós.